Qirat Shema, una persona que recita el Shema, Rojetz Yadav Bamayim Kodem Sheikra. Esta es una de las cosas que la gente, yo creo, que más ignora. Y es que uno tiene que lavarse las manos bien antes de rezar y antes de hacer el Shema. ¿Ok? Cuando ustedes estén pensando en cómo establecer sus sinagogas, una de las cosas que tiene que entrar en la ecuación es tiene que haber un sitio accesible, fácil para Netilat Yadayim, preferiblemente cerca de la entrada de la sinagoga para que la gente llegue y inmediatamente se laven las manos antes de entrar a la tefila. Y guías de manquería, si llega el momento de la lectura, de la recitación, velo matzamayim, y no ha encontrado agua con que lavarse las manos, lo yeajer keriatah, no demorará la lectura del Shema, ¿cierto? Si se me está acabando el tiempo para leer el Shema, no me he lavado las manos, no por ello debo dejar de leer el Shema, de recitar el Shema. Ve'elech levakesh mayim, ¿cierto? O sea, no debo dejar que el tiempo pase, ir a buscar agua. Ela mekaneach yadav be'afar o be'tzarur o be'kor'a ve'chayotze bahen ve'kor'e, sino que se limpiará las manos con polvo, con arena, sobre una viga, es decir, restregará las manos sobre una pared para limpiarlas y después dirá el Shema. En Kor'in, lo bebeit hamerhatz, no leemos en el baño público. Ojo, el capítulo anterior habíamos hablado de la mikve, de que hay posibilidad de poder decir el Shema en la mikve si uno se tapa con las aguas en las que está haciendo tevilá. Ojo, aquí hay que distinguir una mikve de un Beit Mirhatz. Un Beit Mirhatz era un baño romano. Era un baño romano. Estamos hablando en el contexto de la Mishnah. Era un baño público donde la gente se bañaba, o sea, mucha gente se bañaba a la vez, y ya vamos a ver cuáles son los impedimentos para no poder decir el Shema en el baño público. Pero no de Beit Akisei, no en el inodoro. A pesar de que no haya en ella excremento. Velo bebeit akvarot, no se puede decir el Shema en un cementerio. Velo betzad hamet atzmo, y no se puede decir el Shema al lado de un cadáver. Esto proviene de un principio que se llama loeg lerash, que en buen colombiano es comer pan frente al pobre. Nosotros no debemos hacer mitzvot frente a un cadáver, porque es de cierto modo torear al cadáver. Como decía mi rabino, usted está muerto y yo puedo hacer mitzvot. Ok, una de estas cosas que no se puede hacer frente a un cadáver es recitar el Shema. No por nosotros, no porque nos vayamos a distraer, sino porque es irrespetuoso con el muerto hacer cosas frente al muerto que el muerto pues ya no puede hacer. Pero si me alejo 4 codos, es decir, 2 metros del cadáver o de la tumba, puedo recitar el Shema. Ok, entonces esto me pasó a mí justamente la semana pasada, que yo estaba haciendo Shemirá. Shemirá es acompañar un cadáver. Es una tradición que entre el momento en que se hace, en que una persona muere y que es enterrada, el cadáver no debe ser abandonado. Debe haber una constante presencia, y resulta que era ya el momento de rezar el Shema en la noche. Es que yo estaba haciendo Shemirá, entonces me tocó alejarme, me tocó hacerme en el otro lado de la habitación, un poquito salido de la puerta, donde yo todavía pudiera observar el féretro,
para poder rezar el Shema. ¿Ok? Cualquier persona que recitó el Shema en un lugar donde no se debe decir, por ejemplo en el baño o encima de una tumba, debe volver a repetirlo. Ok, un codo son más o menos 50 centímetros. O sea, un codo es la distancia que va desde la punta del dedo corazón hasta el codo. Que esto pues en un ser humano normal, estándar es más o menos entre 40 y 50 centímetros. Beit HaKiseh Hadash, un baño nuevo. Bueno, cuando aquí estamos hablando de baño, estamos hablando de una letrina, literalmente. Entonces, una letrina nueva, Shehuhan Ve'adain Lo Nishtamshu Bo, que ha sido excavada pero que todavía no ha sido utilizada, Mutar Likrot Kriyat Shema Kenerdo. Está permitido recitar el Shema frente a él, Avaló Betojo, pero no dentro de él. Merhatz Hadash, un baño público nuevo, es decir, una tina pública nueva, Mutar Likrot Betojo, está permitido de recitar el Shema dentro de él. O sea, en el caso de que yo haya recitado el Shema al lado de un muerto, respondiendo a la pregunta de Patricia, entonces me tengo que alejar 4 codos y repetir el Shema. Rubén, excelente pregunta. Lo de la gel antiséptica no creo. Porque no creo, o sea, esto no es solo una cuestión de limpieza, sino es una cuestión de limpieza ritual. Es preferible, o sea, hacer una netilá con agua y jabón, pero creo que si lo único que tenemos son pañitos húmedos, toallas húmedas, entonces eso es justamente lo que nos está hablando el Rambam, de que en caso de no tener agua disponible, nosotros podemos lavarnos las manos con polvo o restregándolas contra una pared, contra una columna, pues ciertamente las toallitas húmedas cumplen este propósito. Ok, y ojo, cuando ustedes se lavan las manos con polvo, con arena, las manos les quedan de cierto modo sucias. O sea, el propósito de esta limpieza de las manos antes del Shema es asegurarse de que no haya ningún tipo de excremento, ningún tipo de cosa que huela desagradable. Ya vamos a estudiar varias halajot hoy, que está prohibido recitar el Shema cerca de olores desagradables. ¿Ok? Yo supongo que ese es el propósito con hielo, ciertamente. O sea, el hielo se derrite y genera agua. Hayu shenei batim. En el caso de que hubiera 2 casas, Ziman echad mehen lebeit hakiseh, ¿cierto? Y dice, una de estas va a ser la letrina, ve'amar la sheni veze harei hasheni safek im hizmino, o lo hizmino, y la segunda casa todavía no sabemos para qué la vamos a utilizar. Por lo tanto, o sea, aquí casa, supongo que estamos hablando de más bien una choza, le fija en Corimbo, no leemos en una casa que posiblemente haya sido determinada como una letrina a pesar de no haber sido usada, lejatjila. Es decir, si podemos evitarlo, no recitamos el Shema en esa casa. Veinkará, pero si se recita, yatzá. Es decir, estamos hablando de una letrina nueva. Amar vegamze, harei shnehem mezumanim ve'en korim bahen. ¿Qué pasa si ambos han sido determinados como una letrina? Entonces, en ese caso, no podemos recitar el Shema en ninguna de ellas, así no hayan sido utilizados. Hatzer Hamerhatz, el patio de un baño público, que es el sitio donde la gente todavía está vestida, Mutar likro bo kriyat Shema, está permitido recitar ahí el Shema. Velo kriyat Shema bilvad, y no solo el Shema exclusivamente, el akol inyan shehu medivrei kodesh,
sino toda cuestión santa, toda cuestión que tenga que ver con cuestiones de judaísmo. Asur le omro bebeita merhatzu bebeita kise. Está prohibido discutir o recitarlo en el baño público o en el inodoro. Beafilu amru belashon hol. A pesar de hacerlo en una lengua que no sea la lengua hebrea. Yo no puedo hablar palabras de Torah en el baño. Y esto para mí ha sido una cosa que ha cambiado mucho mis hábitos de lectura. O sea, yo solía meter libros al baño, pero como la mayoría de libros que yo leo ahorita son sobre judaísmo, sobre Torah, pues me es imposible ahora leer en el baño, lo cual seguramente es más saludable. Velo le omro bilvad, no solo decirlo, ela afilu le harher belibo, sino incluso meditarlo en su corazón, bidvar Torah, bebeita kiseu, bebeita mirhatz, ¿cierto? Está prohibido pensar palabras de Torah en el baño o en el baño público. Ubemakom hatinofet, este es el sitio donde se bota la basura, en el basurero. Pehuja makom sheyesh bot so'a. Makom hatinofet, el basurero está definido como un sitio donde hay excrementos o mei reglaim, o orina, asur. Donde hay olores desagradables, está prohibido pensar palabras de Torah, decir palabras de Torah, discutir palabras de Torah, así sea en español. Exacto, o sea, procurar cambiar de tema. O sea, si a mí se me ocurren palabras de Torah en el baño, procuro cambiar de tema. O sea, no es adecuado. ¿Los 4 codos de qué? No entiendo, Rubén. No, el baño, y ciertamente hoy en día que nuestros baños son muchísimo más sanitarios que en el pasado, lo que toca estar a 4 codos son de muertos o de tumbas. Yo creo que hoy nuestros baños, de cierto modo, clasifican como un baño nuevo cada vez. Es decir, como tenemos inodoros y hay agua y se retira toda la basura, no se acumula. Entonces es como si fuera un baño nuevo cada vez. Igual, está prohibido rezar en el baño, pero está permitido rezar frente a un baño nuevo. Entonces, y esto es algo que tienen toda la razón, especialmente los javerim que se reúnen en casas, ¿cierto? En sitios muy pequeños, donde a veces pues no hay mucho sitio para rezar, donde no hay muchos sitios para rezar, una persona puede rezar frente a la puerta del baño. Ahora, esto no es recomendable, no solo por el olor, sino porque pues a esta persona pues seguramente le va a tocar moverse, pero si la persona reza o dice el Shema frente al baño, eso no invalida el Shema como si lo hubiera dicho en el baño. ¿Ok? En mi opinión, y esta es mi opinión rabínica personal, nuestros baños tienen, yo creo que el estatus de un baño nuevo. O sea, un baño limpio tiene el estatus de un baño nuevo. No hay rastros de excremento, no hay rastros de orina. Es como si fuera un baño nuevo. Recordemos, una letrina es un hueco donde la gente hacía sus necesidades y la cosa se quedaba ahí hasta que se descompusiera. O sea, los baños en la antigüedad eran algo tremendamente complicado. ¿Ok? En un baño nuevo está prohibido rezar. O sea, yo no puedo estar metido en el baño, así el baño esté limpio y rezar. Pero yo no le vería problema que si yo tengo una habitación muy cercana,
Si yo tenía si yo tenía una habitación muy cercana, o sea, si el sitio donde yo rezo es, por ejemplo, una casa, y en la sala hay un baño, y a mí soy el de malas que me toca quedar frente al baño, eso no invalida mi tefila. ¿Ok? Lo que está prohibido, Rubén, es rezar en el baño. Pero cerca al baño está bien. Daniel, ya llegaremos a la cuestión de los pañales. Ya vamos a llegar a la cuestión de los pañales. Devarim shel hol, cuestiones normales. Mutar leomran bilshon hakodesh bebeit hakiseh. Es decir, yo puedo hablar en hebreo sobre cosas que no sean de Torah en hebreo, en el baño. Vejen hakinuim, y lo mismo, los atributos, es decir, no los nombres de Dios. Esto aparece en Gilhot, Yesodei HaTorah, del Rambam. Hay ciertos nombres de Dios que tienen santidad, como Hashem, como Elohim, como El, como Shaddai. Estos nombres no se pueden pronunciar en el baño, pero hay kinoyim. Kinoyim son atributos, son eufemismos, ¿cierto? Kegon, por ejemplo, Rahum, misericordioso, Vehanun, piadoso, Veneeman, confiable, Vehayotze Bahen, mutarle omran bebeit hakiseh. Está permitido decirlos en el baño. Aval hashemot ameyuchadin, pero los nombres especiales de Dios, vehen hashemot she'ein nimhakin, y estos son los nombres que una vez escritos no se borran. Asur le haskiran bebeit hakiseh. Está prohibido mencionarlos en el baño. O en un baño público. Veim misdamenlo lehafrish mi devar asur bebeit amerchatz o bebeit hakiseh mafrish. ¿Cierto? Si la persona puede alejarse de la conversación, ¿cierto? Para no incluir ninguno de estos nombres en el baño o en el... Se alejará. ¿Ok? No, esta es una cosa distinta. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me encuentro un amigo en el baño? Un baño grande. Y la persona se va a meter a la boca un sándwich de jamón y queso. ¿Cierto? Yo le voy a decir, ¡ay! Es una transgresión. Eso es discutir Torah. ¿Cierto? Entonces lo que le dice el Rambam es que en ese caso, incluso en hebreo, o sea, puedo yo citar versos de la Torah para prevenir que una persona cometa una transgresión en el baño. ¿Ok? Ahora, si me permiten, vamos a hacer una cross-reference. Vamos vamos a ver cuáles son estos nombres meyuhadim, estos nombres que no se pueden borrar. ¿Ok? Ok. Entonces estamos en Gilhot Yesodei HaTorah, en las alajot de los fundamentos de la Torah, capítulo 6, alajat 2, y nos dice el Rambam, Veshiva Shemot Hen, estos son los 7 nombres de Dios que no pueden borrarse. Hashem Hanichtav Yud Hei Vav Hei, el nombre que se escribe Yud Hei Vav Hei, Vehu Hashem HaMeforash, y este es el nombre explícito de Dios, el tetragramatón. O Hanichtav Aleph Dalet Nun Yod, o el que se escribe Aleph Dalet Nun Yod, es decir, Adonai. Eloah, Elohim, Eheye es Eheye Asher Eheye, yo seré el que seré.
Shaddai y Tsebaot. Esos son los 7 nombres, que no se pueden pronunciar en el baño. Los 7 nombres son Yud He Vav He, Aleph Dalet Nun, El, Eloah, Shaddai, Tsebaot y Elohim. ¿Ok? No, ok, alajá 6. Soat Ha'adam, el excremento humano, Vetsoat Kelavim, el excremento de los perros, Behazirim y de los cerdos, Bezman Sheyesh Betochan Orot, Vejen Soa Shereija Ra, ¿cierto? O sea, mientras el excremento tenga humedad o mientras tenga mal olor, Kegon Elu, Asur Likrot Kriyat Shema Kenechdan. Está prohibido recitar el Shema frente a ellos. Vejen Keneged Mei Raglei Adam, y lo mismo frente a la orina de los seres humanos. Aval Mei Raglei Behemah, pero frente a la orina de los animales, Korein Kenegdan. Está permitido recitar el Shema. O sea, esto está hablando, de un contexto higiénico que tal vez sea para nosotros muy extraño, pero ciertamente era la realidad de la época mishnaica. La gente vivía en casas muy pequeñas con sus animales. Afortunadamente hoy nosotros vivimos en casas muy grandes, muy amplias y prácticamente sin interactuar con animales. Y aquí viene la respuesta a tu pregunta, Danilo. Katan sheino yachol lechol kezdait dagan. Un bebé que todavía no puede comer un kezdait de trigo, ¿cierto? Bichdei sheyochal hagadol keshelosh beitzim dagan. Hasta el punto de alguien que puede comer 3, en el tiempo que le toma a un adulto comer 3 porciones de un huevo de trigo, en marjikin lo mitzoato velo meimei reglav. No nos alejamos, no es necesario alejarse de su excremento o de sus orines. Entonces, es decir, bebés muy pequeños, sus excrementos no cuentan halágicamente para estas cuestiones del Shema. Entonces, no es necesario revisar los pañales. Ya niños más grandes, pues también no es tanto por el Shema, sino pues por los niños. Ya un niño de 2 años, pues es muy incómodo para el niño caminar con un pañal lleno, pues entonces se revisa, pero pues bebés nos dice el Rambam que no, o sea que sus excrementos, sus orines no cuentan. O sea, no son ofensivos por el olor, exactamente. Haita soa yevasha kajeres. ¿Qué pasa si el excremento es tremendamente viejo? Y ya es seco, y es seco como si fuera arcilla. ¿Cierto? Boñiga seca. Asur likrot kenegda. Aún así está prohibido recitar el Shema frente a ese excremento. Veim hayeta yevesha yeter mikajeres. Si está mucho más seca que la arcilla, como si se botara contra una pared, se desmoronaría. Harei hi keafar. En este caso es como si fuera polvo, umutar likrot kenechda. Entonces estamos hablando de excrementos muy, muy viejos. En ese caso,
pues ya no tiene ningún olor, ya esto prácticamente es polvo y no cuenta. Mei reglaim shenivla'u bakarka im hayar rishuman nikar asur likrot kenezdan. Orines, si alguien ha orinado en el piso, ¿ok? Y todavía se puede distinguir el área donde la persona ha orinado, no se puede leer el Shema en esa área. Si la persona orinó ya no se puede distinguir qué está mojado y qué no, entonces está permitido. Ya llegamos a esa pregunta, Nadine. ¿Cuánto me debo alejar yo de excrementos, de orines para poder recitar el Shema? Arba amot, 4 codos. Bameh de Barim Amurim, ¿de qué estamos hablando? Bisman Shehen Melahorab o Mitzedadav. Cuando esto está o a los lados o detrás. Aval im hayu keneged panav, pero si están frente a la persona, marhik mehem ad shelo yireotan. Está prohibido decir Shema mientras uno está viendo excrementos. Ahora, si yo no los estoy viendo, sino que están a mi lado o detrás, me tengo que alejar 4 codos. Veajar ken ikra, y después se leerá. Bameh de Barim Amurim, ¿de qué estamos hablando? Beshehayai mahem babayit. Si los excrementos están dentro de la casa. Bemakom shaveh, en un mismo sitio, es decir, en un mismo nivel. Aval im hayasham makom gavoa mehen asarat fahim. Si yo estoy, o el excremento está en un sitio que es 1 metro más, 10 puños, es decir, 1 metro más alto de donde yo estoy, o namuk mehen asarat fahim, o más profundo por 1 metro, yoshev betzad makom bekore, sheharei nifsak beinehem. Uno simplemente se hace a un lado y puede recitar el Shema. Que yo creo, Nadine, que esto es lo que está hablando el Rambam. El Rambam lo que está diciendo es lo siguiente. Supongamos que, ¿cierto? Este es un desnivel de 1 metro. Y acá hay excrementos. Y yo estoy parado acá. ¿Quiénes recomiendan esa tontería? Ni idea. No, ya sé de dónde viene eso. La recomendación hasídica de que los hombres también deben orinar sentados es para que no toquen el miembro. Porque creen que si uno sostiene el miembro mientras está yendo al baño, eso pues va a llevar a excitación. A mí me parece exagerado. Que fue un poco lo que estábamos hablando ayer en la clase de Mishnah. Hipersexualizar cosas que no son hipersexuales en nuestra cultura, ese es un error. Y más aún cuando, ok, gente que crece en esa cultura, ¿cierto? Que crecen socializados de esa manera, que cualquier contacto genital pues es excitante, entiendo. Pero esta gente que eran
que eran cristianos, que eran latinos, ¿cierto? Que han bailado salsa, que han bailado lambada, que han bailado mapalé, que de pronto, no, es que si yo toco mi miembro me voy a excitar. A ver, por favor. Javerim, o sea, nosotros somos criaturas de nuestras costumbres y cada cual está acostumbrado a cosas distintas. Ahora, nosotros sabemos que al menos en la época bíblica y en la época mishnaica, la gente orinaba de pie. ¿Por qué? Porque en la Biblia aparece de manera explícita, creo que es en el libro de los Reyes, que hay una pelea, creo que entre Eliahu y Ahab, y para hablar de hombres, dice todos los que orinan parados contra la pared. Ok, entonces nuestros ancestros bíblicos orinaban de pie. Kol hamashtin bakir. Y esto aparece también en el segundo capítulo de Baba Batra. Entonces, en la época talmúdica, a nuestros ancestros también les parecía perfectamente normal que la gente orinara de pie. A mí me parece totalmente normal que los hombres orinen de pie. Si tenemos gente pues, que quiere ser mucho más piadosa, gesund teheit. Pero en mi opinión, eso ya es ridiculez. Y yo conozco personas de intachable ortodoxia y he ido al baño con ellas y estas personas orinan de pie. Entonces, entonces el Rambam está hablando aquí de qué pasa si hay un desnivel de 1 metro. Entonces yo puedo leer. Ahora, con el caño Nadine, el caño es, por supuesto, el ejemplo contrario. O sea, tenemos estas aguas desagradables y el caño, pues, ciertamente debe tener más de 1 metro de profundidad y tú estás aquí. Pues no es ideal, pero si ese es el sitio donde está tu casa, pues, ¿qué puedes hacer? Igual la gente también se acostumbra a olores desagradables. ¿Ok? Pregúnselo y guía lo reajra. Siempre y cuando no llegue un mal olor. ¿Ok? Ahora, la gente se acostumbra. Si yo vivo en un sitio donde el olor es tan desagradable que no me puedo acostumbrar, no es posible leer el Shema en esa situación. וכן אם כפה כלי על הצואה או מימי רגליים, אף על פי שהן עמו בבית, הרי אלו כגבורים ומותר לקרות עמכם. Si yo tengo incluso dentro de mi casa excrementos y yo los tapo con un recipiente, ¿ok? En ese caso se considera como si estuvieran enterrados y yo puedo decir el Shema frente a ellos. ¿Ok? Eso puede, o sea, este capítulo nos puede parecer un poco extraño y para las personas que son escrupulosas, pues un poco bastante exótico, pero recordemos que las condiciones higiénicas hasta hace muy poco eran muy distintas a las que estamos acostumbrados nosotros. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo pongo sobre los excrementos una división de vidrio, ¿cierto? Una botella
algo que yo puedo ver el excremento todavía, pero ya está cubierto. Afal pishehurro e otame a orejas fojito, a pesar de que yo lo puedo ver a través del vidrio. Mutar likrot betzida. Yo puedo leer el Shema sentado a un lado de esta cosa. Natan revi'it maim letoch mei reglaim shel pa'am echad, mutar likrot imahem betoch arba'a amot. Si yo diluyo un revi'it son más o menos 150 mililitros de agua en un charco de orina, ya puedo leer, puedo recitar el Shema cerca a esto. Esto es pura alajá teórica hoy para nosotros, pero la gente que vivía en una sola pieza en el campo con animales, esto era una realidad muy, muy real, y esta era la situación donde vivía la mayoría. Seguramente nuestros abuelos crecieron en situaciones parecidas. Con toda seguridad, o sea, no nuestros abuelos, sino nuestros padres tenían la mica, la vacinilla. Y las habitaciones de antaño no eran tan grandes como las de hoy. Entonces, esto que hoy tal vez nos parece un poco extraño y gas, y para qué estamos estudiando esto, y esto es Torah, esto es judaísmo, Rab, esto es judaísmo porque hasta hace 50 años toda la gente dormía en proximidad de excrementos y de orina porque la gente iba al baño en la mica. ¿Ok? Agradezcámosle infinitamente al señor John Cropper, que fue el que se inventó el inodoro. ¿Ok? Haitat so'a begumá. Si hay excremento en un hueco en el piso, Omer de sandaló a la guma, yo puedo tapar el hueco con mi zapato, recorrer y puedo leerlo, puedo recitar el Shema. Vehu shelo y es sandaló no geabá, siempre y cuando mi zapato no esté tocando el excremento. Haitá kenegdot so'a meuta beyoter que motipá. Si tengo frente a mí una cantidad infinitesimal muy pequeña de excremento, ¿qué hago? Rokek aleja rok avá. Para aquellas personas que son escrupulosos, esto va a ser un poco chocante. Escupo sobre el pequeño pedazo de excremento, hasta que se cubra completamente, y entonces puedo leer. Haitá netishat so'a. Sandal significa sandalia, literalmente. O sea, estoy contextualizando. Sandal aquí es sandalia, literalmente. Haitá netishat so'a al besaro. Si yo tengo una mancha de excremento sobre mi piel, o yadó netunefet mi beita quiseo, si las manos todavía están sucias después de ir al baño, pelo hayalahen reach raklal, y no tienen mal olor, Nibnei kutnan o yevishatan, dado porque la cantidad de excremento es mínima o porque ya es muy seco, mutar likrot. Está permitido recitar el Shema, lefiche en la reach. ¿Por qué? Porque no tiene olor. Javerim, eso de lavarse las manos después de ir al baño, tiene 80 años. De nuevo, Baruch Hashem que nacimos en esta época. Pero las condiciones higiénicas del pasado no eran óptimas desde nuestro punto de vista. Avalim haitabim koma afal pi sheinan iret kshehu omed ho'il veniret kshehu yoshev asur likrot ad sheikaneach yafe. Ya vamos a pasar del tema del excremento porque cada vez está peor esto. Si el excremento está en su lugar, es decir, si uno no se limpió bien, a pesar de que no se ve cuando uno se para, como sí se ve cuando uno se sienta, está prohibido recitar el Shema hasta que uno se limpie
Yafé, muy bien. Mipnei shetzoa lacha hi veyesh lach reach ra. ¿Por qué? Porque todo, indeterminadamente esto va a ser excremento húmedo y va a tener mal olor. וכמה גאונים הורו שאסור לו לקרות אם היו ידיו מטונפות וכן ראוי לעשות. Y varios de los geonim declararon que está prohibido recitar el Shema si yo tengo manos sucias, y esto es aconsejable hacerlo. Vejen raúl asot. Y aquí, Javerim, hay una cuestión de sociología. ¿Qué había en el mundo musulmán que no había en el mundo cristiano? Estamos hablando en la época del Rambam, siglo XII. ¿Qué había por doquier en el mundo musulmán que no había en el mundo cristiano? Más que baños públicos, fuentes. Recordemos que es una obligación en el Islam, es parte de la Sharia, que yo para rezar en el Islam, y los musulmanes rezan 5 veces al día, tengo que lavarme las manos, la cara y los pies. Toda mezquita tiene en su parte, antes de entrar a la mezquita, tiene una serie de lavados de fuentes donde la persona, donde el musulmán se lava las manos, se lava los pies, se lava la cara. ¿Ok? Entonces, los geonim, ¿dónde vivían? ¿Dónde vivían los geonim? ¿En qué parte? Los geonim vivían en una ciudad específica del mundo musulmán. Los geonim vivían en Bagdad. O sea, originalmente eran Sura y Pumbedita, pero en el siglo VIII las academias pasan a Bagdad, Medinat al-Salam, la ciudad de la paz. No ha vivido, no es un mote que le caiga bien a Bagdad, pero tampoco a Jerusalén, desafortunadamente. Y ahí había fuentes en todo lado, entonces los geonim que dijeron, pues es desagradable decir el Shema con las manos sucias de excremento. Por favor, Javerim, lávense las manos. Si nuestros primos musulmanes pueden observar reglas de higiene al rezar, nosotros ciertamente podemos ser estrictos sobre nosotros mismos y también observar estas reglas. Si yo estoy en el Rin, ¿cierto? En Valens, en Vermicia, en Spir, en todos estos pueblitos de Ashkenaz, de Tzarfat, en el siglo X, no, son fuentes, por eso son fuentes, Jorge. O sea, esto tenía alcantarillado. No es que la gente metiera las manos en un balde, ¿cierto? O sea, el agua caía libremente. Los musulmanes eran expertos en esto. Pero si yo vivía por allá en Ashkenaz, en Tzarfat, pues, ¿qué fuentes iba a haber? ¿Qué acueducto iba a haber? Un pozo ahí a duras penas, una mikve, tal vez. Entonces, es importante ver de dónde vienen también, de dónde vienen estas reglas. Ok, simplemente quiero ver cuántos alajot nos quedan. Ahora, si ustedes tienen niños de 10 años y quieren entusiasmarlos con el estudio de la Torá, este capítulo es fantástico, porque todos sabemos que los niños de 10 años les encanta hablar de estos temas. Esta era una muy popular clase que dábamos en el campo de verano. Alajot de ir al baño. Las alajot de ir al baño. Ok.
Alajá Yudbet. Estas son las alajot de ir al baño, ¿no? Todo un tratado sobre sobre cómo debemos ir al baño. Reach ra sheyesh lo ikar. Un olor nauseabundo que tiene ikar, que tiene una raíz, que yo tengo presente la cosa que está haciendo el mal olor, ¿cierto? Un tacho de basura, un zorrillo, algo así. Marjikar ba'amot bekore impasakarreach. ¿Cierto? Si yo me puedo alejar 4 codos y el olor se acaba, entonces me alejo 4 codos y recito el Shema. Veimlo pasak marjikat makom sheposek. Si no, pues me alejo lo más que pueda hasta que ya no huela mal. Veshe'ein lo ikar. Y algo que no tiene, o sea, algo que no tiene una fuente de olor nauseabundo. Kegon, y ya con esto van a ver por qué esto sería tan popular con niños de 10 años. Kegon mi sheyatza mimeno ruach milmata. Como cuando a uno le salen vientos desde abajo. Marjik ad makom shetejale harruach de Coré. Entonces uno se debe alejar hasta que ya no haya olor y recita el Shema. Garaf shel re'i. Esto es una tinaja de excrementos, ve'avit shel memei reglaim, o un barril de orina. ¿Por qué habríamos de recolectar estas cosas? El excremento es fácil, es abono. ¿Para qué? En Roma, en la antigua Roma, la gente pagaba para que, o sea, yo le pagaba a alguien para que orinara en mi tinaja. ¿Por qué? ¿Qué hace uno con el orín humano? No perfumes, algo más sencillo. Amoníaco. El orín es la forma, es la urea, el amoníaco, y esto sirve para fertilizante y a la vez también sirve para, o sea, como componente químico. La urea servía para espesar el concreto, servía para la gente que tenía telas. ¿A que no saben, Javerín, que utilizaban en la época talmúdica como detergente? Cuando se lavaba la ropa, ¿qué se utilizaba como detergente? Fab no era, totalmente cierto. Urea, es decir, orines, y Tzoat Klavim, excremento de perro. ¿Por qué? Porque ambos son tremendamente acídicos y el ácido destruye las manchas. De nuevo, esta noche acuéstense con gratitud eterna con el Boreolam por haberlos hecho nacer en el siglo XXI, donde hay internet y ustedes pueden aprender Torah con un rabino donde quiera que estén y donde no tienen que lavar su ropa con lo que recogen de sus mascotas. Asur likrot kriyat shema kenerdan, af al pi she'en bahem klum ve'en lahen reich. ¿Ok? Una mica vacía, no se puede decir el Shema frente a ella. Nipnei shehen que beita quise, porque son como si fueran un baño.
Tzoa overet, excremento en movimiento. A los niños les encanta esto. Kegon shaitat shata al pnei hamayim, como que está flotando sobre el agua. Yo estoy sentado al lado de un riachuelo, voy a decir Shema y de pronto pasa un submarino. ¿Ok? Asur likrot kenegda, está prohibido leer, de recitar frente a este excremento. Upi hazir, y la boca de un cerdo que tzoa overet. ¿Cierto? Si yo estoy recitando y pasa mi amigo Pedro con sus chanchitos, tampoco puedo recitar el Shema. Y no es porque el cerdo sea impuro, no, los cerdos huelen mal. Veasur likrot kenegdan, está prohibido recitar frente a ellos, H abru mimenu arba amot, hasta que se haya alejado 4 codos. Hayá Kore, una persona está recitando el Shema, y si se acuerdan de nuestro primer shiur, uno puede recitar la mayoría del Shema mientras está caminando. ¿Cierto? Entonces yo estoy caminando y estoy recitando el Shema, y vejigia le makoma tinofet, y llego a un sitio, a un basurero. Lo yaniach yadav al piv veikra, no me debo tapar la boca con la mano y seguir recitando. Ela yafzik ad sheavor meoto makom, sino que debo parar de recitar, sigo caminando, y cuando ya no haya olor, vuelvo a recitar el Shema, ¿ok? Vejen hakore sheyatzat mimenu ruach milmata. Alguien que está recitando el Shema y se le sale un viento, una ventosidad desde abajo. Yafzik ad sheikale buasha de Joser le criato. La persona debe esperar hasta que pase el olor y luego debe continuar. Vejen bedivrei Torah. Y lo mismo cuando se discuten palabras de la Torah. Ojo, especialmente para el Shema de la mañana, uno no puede sacar ventosidades desde abajo cuando está usando tefilín. Es una de las cosas que uno no puede hacer, una de las cosas que es irrespetuoso con los tefilín. Y una persona, por ejemplo, que sufre de flatulencia crónica, ¿cierto? Dolorosa, de alguien que tiene diarrea, alguien que sufre problemas gástricos, está en muchos casos exento de usar tefilín justamente por eso. Alguien que no es capaz de aguantarse, preferible que no use tefilín. De acuerdo a Rabbi Akiva, era una gran virtud hacer esto, Daniel. Aunque también en la época talmúdica había Hasidim que pensaban que el baño estaba lleno de demonios, entonces que uno tenía que ir rápido al baño porque el baño está lleno de demonios. Pero Rabbi Akiva decía, tómate tu tiempo. ¿Ok? La misma gente que orinaba sentado en la época talmúdica también había de ellos. Yatzat ruach mejaveró. Si yo no soy el que suelta el gas, sino que es alguien cerca a mí, afal pi shemafsik lah kriat shema, debo detenerme si estoy diciendo el Shema hasta que pase el olor, eino mafsik lah divrei Torah. Pero si estoy hablando palabras de Torah y alguien suelta una ventosidad diferente a mí, entonces yo no debo detenerme en mis palabras de Torah. Hayá Kore Kriyat Shema Babayit, alguien que está recitando el Shema en su casa. Venistapek lo im yesh sham tzoa omer reglaim o ein sham,
y la persona duda, no sabe si hay o no excrementos en la casa, ¿cierto? ¿Será que mi familia fue al baño? No. La mica estará llena, estará vacía. Haréis de mutar likrot. Si solamente tengo dudas, entonces está permitido recitar el Shema. Haya kore be'ashpa, benistapek lo im yesh sham tzoa o ein sham, lo ikra ad she'ivdok. ¿Cierto? Si estoy en un sitio donde la gente suele ir al baño y no sé si hay o no excrementos, si hay o no orina, debo primero revisar antes de leer. Shehazakat ha'ashpa, porque pues en un sitio donde la gente suele ir al baño. Shehi makom hatinofet. ¿Cierto? Entonces, asumimos que los sitios que por ejemplo, no sé, que la pared al lado de una cantina, pues va a ser un sitio de mala muerte. Aval safek me reglaim afilu beashpa mutar lekro, pero si no, pero si solo dudo si hay orinas o no, o sea, si solo tengo la duda, entonces me está permitido leer. Carlos, el Rambam dice específicamente, detienes tus oraciones y esperas a que pase el olor. Si no tienen olor, pero sabemos que están ahí, igual está prohibido recitar el Shema frente a ellos. Depende de lo que uno defina como malos olores. Ok, hoy nosotros creo que nos hemos vuelto un poquito consentidos en ese aspecto. ¿Está permitido bañarse en Shabbat con agua caliente? No. Uno no puede calentar agua para bañarse en Shabbat. Con agua fría, un duchazo frío, ciertamente. Que en Guayaquil no es problema. ¿Cierto? Uno sale a la calle y ya tiene un duchazo frío, ¿cierto? Con toda la humedad. Ok. Si el nudo es axilar, no impide. Vayan a uno de estos shtivelach en Jerusalén, no el shtivel de Guayaquil, sino uno de estos sitios donde hay 150 personas rezando en la mitad del verano, minjá, cuando son 45 grados afuera y todo el mundo tiene capotes negros de lana. Y la gente reza. Y definitivamente hay mal olor axilar. Entonces, no, ok. Lo mismo en un kibutz, en el kibutz en el que yo trabajaba, la gente trabaja bien temprano en la mañana y luego van a hacer shacharit y la gente no es que huela muy bien. Aquí lo que estamos tratando es de limitar olores extremos.
Ok, pasamos ya del tema del excremento al tema de la desnudez. Este es un capítulo fantástico. Que Shem She'asur likrot keneged so'al memei reglaim, como está prohibido recitar el Shema frente a excrementos o orines. Gracias. Sit over there. Ad sheyarhik, hasta que uno se aleje. Ken asur likrot keneged ha'erva. Está prohibido recitar el Shema frente a un órgano sexual. Ad sheyachzir panav, hasta que la persona ya no lo vea. Afilu goy o katan. Así el órgano sexual sea de un no judío o de un menor de edad o una menor de edad. Lo ikra keneged ervatan. No se debe recitar el Shema frente a su desnudez. Entonces, rezar Shema en una playa nudista no se puede. Y, de nuevo, ¿cuál es el contexto en el que debemos entender estas halajot? ¿Cómo andaban los niños en el pasado? Incluso, hasta en tierra caliente, ¿cierto? Uno va a la finca y los niños andaban viringos. ¿Ok? Entonces, este es el contexto donde viene esto. Veafilu haita mechitza shel zhuchit mafseket, ¿cierto? Si yo tengo una pared de vidrio que divide, que me aleja de la gente desnuda, Joil behur roet harva, dado que es posible ver el órgano sexual, asur likrot, está prohibido recitar. Hasta que yo me tape la cara o mire para otro lado. Vejol guf aisha erva, ¿cierto? Todo el cuerpo femenino es, o sea, en el caso del hombre, se considera sexualmente atractivo. Le fijaj lo istakel beguf haisha. Cuando uno está leyendo el Shema, no se ponga a mirar niñas. Que shehu kore, va'afilu ishto, incluso si es su mujer, y hi megulati tefach megufa lo ikra kenegda. ¿Ok? Si tiene descubierto un 10 centímetros de piel, de acuerdo a la opinión del Rambam, uno no puede rezar el Shema mientras está mirando esto. Ahora, el Rambam es aquí bastante estricto. Hay otros rabinos que son mucho más flexibles. Igual, lo que yo entiendo que el Rambam está diciendo es que cuando uno está recitando el Shema, uno está recitando el Shema. No se está poniendo a ver niñas, ni se está poniendo a ver a la señora. O sea, yo estoy leyendo mi libro. Ok, yo no veo, para mí yo no veo contradicción yo rezo el Shema todos los días al lado de mi mujer. ¿Ok? ¿Y cómo puedo hacer esto? Porque cuando yo rezo el Shema, estoy mirando mi libro, no a mi señora. Así de fácil. Esto tiene consecuencias, y es interesante que el Rambam no cite esta opinión. Esto viene de una opinión de la Morah Shmuel, donde habla de todas las cosas en la mujer que son sexualmente atractivas. Entonces, tefach de isha erva, 10 centímetros de piel descubierta son sexualmente atractivos. Sear ha-isha erva, el cabello de la mujer es sexualmente atractivo. Y kol isha erva, es que la voz de la mujer es sexualmente atractiva. De ahí es de donde sale esta controversia que hay hoy en día en Israel de que los soldados los soldados religiosos no quieren oír cantar mujeres. El contexto original de esa prohibición es solamente mientras yo digo el Shema.
¿Ok? Mientras yo digo el Shema. Y miren una cosa, y es que ni el Rambam ni el Rif, ni el Rambam ni el maestro del maestro del maestro del Rambam, que es Rabbi Yitzhak Alfasi, citan esto como normativo, es decir, aquí no aparece nada sobre la voz de la mujer. ¿Ok? Y aquí ustedes podrían decir, pero bueno, Rab, ¿y entonces qué pasa cuando uno tiene una Hazán? Como sucede en algunas sinagogas masortí y en algunas sinagogas reformistas, e incluso hoy en día en algunas sinagogas ortodoxas, donde se le permite a las mujeres liderar partes del servicio. Hay un principio que se llama Preikalelomishtaye, que cuando hay más de dos voces recitando el mismo texto al unísono, se pierde la especificidad de la voz. ¿Ok? Entonces, incluso el Rambam no codifica esta opinión de que la voz de la mujer es sexualmente atractiva, pero incluso aquellas personas que lo codifican y que dirían, entonces yo no puedo escuchar a una mujer mientras recito el Shema. En mi opinión, esto no preclude la posibilidad de que una mujer recite el Shema y toda la congregación con ella, y que esto no sea una distracción. Pero esto soy yo. Del mismo modo que está prohibido recitar el Shema frente a la desnudez de otras personas, está prohibido recitar el Shema desnudo, o sea, frente a la propia desnudez. Una persona no debe recitar el Shema hasta que cubra su desnudez. Si yo tengo una franja de tela o de cuero o de costal sobre mis muslos, ¿cierto? A pesar que el resto del cuerpo está desnudo, está permitido recitar el Shema. Entonces, ¿qué pasa, Javerim, si yo estoy nadando en el mar? ¿Qué pasa si yo estoy nadando en el mar? Y se me pasó el Shema y estoy en vestido de baño. ¿Puedo decir el Shema en vestido de baño? No es ideal, pero sí. Siempre y cuando no toque su talón, no toque su desnudez. Es decir, mientras la persona al estar sentado no pueda sentir sus propios genitales. Hayá Yashem Betalito, una persona que duerme cubierta con su cobija, Behu Arum, y la persona está desnuda debajo de la cobija. Hotzetz Betalito Mitachat Libo, ¿cierto? Presiona la cobija debajo de su corazón, Vecore, es decir, crea una separación entre el corazón y la desnudez. Aval lo yachotz mitzavara veikra mipnei shelibo roe et ha'erva. No presionará la cobija sobre su cuello, porque entonces hay una línea directa entre su corazón y su desnudez. Gracias. Sit in the couch. Venimsa que mishe karaba le velo hagur. Y es como si leyeras sin la correa. Danilo, en las cámaras de gas esta gente no estaba diciendo el Shema porque era hora de decir Arvit. En las cámaras de gas esta gente estaba diciendo el Shema porque sabían que se iban a morir. O sea, aquí ya la halajá no aplica. O sea, seguramente
O sea, yo no creo que ningún rabino hubiera dicho, no, ustedes están haciendo algo mal porque están desnudos. O sea, el propósito ahí es confirmar la unidad de Dios, y esta gente no estaba desnuda porque quería. Y no todo, o sea, todas las personas, o sea, en las cámaras morían todos, religiosos, no religiosos. Hay gente que decía mamá, hay gente que decía Shema, hay gente que... estoy seguro que la gente también insultaba. A veces esta imagen que nos presentan de las víctimas de la Shoah, que todos eran piadosos, súper piadosos, no, o sea, en la Shoah murieron piadosos y no piadosos, y gente religiosa, y gente atea, y gente que ni era judía. Entonces, o sea, la gente que acababa diciendo Shema, quién sabe, posiblemente no eran mayoría. Ok, quedan 5 minutos, terminamos esto, Javerim. Shnaim shehayu yeshenim betalit echad, 2 personas que están durmiendo bajo una misma cobija, kol desnudos, kol echad mehen asur likrot, af al pi shechisa mitachat libo, ad shehet alik matzechet beineihem, hasta que haya un talit separando entre los dos. Que de shelo iga basar ze be basar ze mimotnav ulemata, para que la carne de estas 2 personas no toque la carne de la otra persona, de las básicamente de la cintura para abajo. Estas personas son hombres o mujeres. Todavía no estamos hablando de morir, estamos hablando de 2 hombres, y no porque fueran gays. La gente dormía desnuda, o sea, nuestra sociología de esto ha cambiado. La gente no tenía pijama, las pijamas no existían, la ropa de cama no existía, la gente tenía a lo sumo, si tenía mucha suerte, dos mudas, la muda de diario y la muda de Shabbat. Ok, entonces yo estoy con mi hermano y los dos pues dormimos en la misma cama porque no hay espacio, porque vivimos 10 personas en el mismo cuartico. Entonces yo duermo con mi hermano al lado, con mis 3 hermanos en una misma cama, y no hay pijamas. Entonces, ¿cómo creen que dormíamos? Todo el mundo dormía en pelota, especialmente en Israel. ¿Cierto? Esta imagen de todo el mundo con los camisones largos y el gorrito de dormir, esa es una cosa victoriana, esa es una cosa del siglo XIX. Ahora, entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es una separación, es crear o sea, no tocar a la persona que está en la misma cama que uno, decir el Shema, y luego uno se va, o sea, supongo que aquí es el Shema de la noche. Im haya yashen im ishto, alguien que está durmiendo con su mujer, o banav, o con sus hijos, ubnei beito haktanim, o con los niños de la casa, ¿cierto? Nietos. Harei gufan que gufó. Su cuerpo, el cuerpo de ellos es como su propio cuerpo, veino margish mehen, y no se preocupa por ellos. Le fijaj al pi shebesarono geabahen, magzir panav vechotzetz mitachat dibo vekore. En ese caso, a pesar de que su carne toca la carne de ellos, simplemente uno aleja el rostro, tapa el corazón y recita el Shema. Que es totalmente contraintuitivo. Uno diría, no, si marido y mujer están desnudos en la cama, ¿cierto? No se pueden tocar, ¿no? Que uno dice,
marido y mujer están en la cama, la gente está acostumbrada. La gente está acostumbrada, tu carne es mi carne. Siempre, aquí, un segundito digo Shema. ¿Hasta qué edad se considera que una persona es menor de edad para esto? Hasta que un varoncito tenga 12 años y un día. Y la niña 11 años y un día, es decir, un año antes de adquirir ya su madurez sexual. Pero, o sea, los hombres adquieren su madurez sexual a los 13, las niñas a los 12 años, entonces un año antes del bar mitzvah, ya no se considera que estos niños sean menores de edad. Entonces ya comienzan pasan a una categoría distinta. Siempre y cuando pues estas personas ya se hayan desarrollado. Shadaim Nahonu, esto es basado en la cita del profeta Ezequiel, que los senos se hayan fortalecido, se hayan establecido, que ya tengan vello púbico. Ya después de eso, ya cuando los propios hijos estén mostrando señales de pubertad, entonces yo ya no puedo leer el Shema con ellos en la cama, a menos de que haga yo una diferenciación. Pero si todavía no tienen signos de pubertad, entonces yo puedo recitar el Shema aún si mi piel está tocando la piel de ellos en la cama, hasta que el varón tenga 13 años, y la niña tenga 12 años y un día, ya a partir de esa edad, así no muestren señales de pubertad, se les considera adultos y ya no es posible dormir con ellos Bekirub Basar, es decir, pegados todos juntos, porque esas personas ya son propias personas, ya son personas en su propia naturaleza.